Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes, Aleya. En primer lugar, pues muchas gracias a la asociación, Escuela de Medicina, Asociación Juntos, por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es herencia mendeliana, no mendeliana, y como práctica vamos a ver cariotipos. Sí, nos vamos a manejar más que nada algo teórico. En la parte práctica vamos a ver algunas imágenes y unas dos apps que les voy a indicar despuesito, que son muy chéveres y que les va a servir mucho, ¿sí? Y bueno, me avisan cualquier cosa si hay alguna inquietud o duda y empecemos, ¿ya? Este es el orden del día y iniciamos siempre con historia. La genética siempre va acompañado de la historia y es muy chistoso decir que la genética a futuro va a ser una de las ciencias muy importantes. Y también históricamente la genética ha sido una ciencia en donde se roban las ideas y siempre se las opaca. Y la herencia mendeliana es una de ellas. Mendel, básicamente con su experimento de los guisantes o del Pisum sativum, básicamente es quien crea todos estos conceptos que en ese tiempo no existía términos como genética o alelos, básicamente, pero que se dio cuenta y fue muy observador, como todo científico, en donde se dio cuenta de que habían ciertos patrones en esos guisantes, en los colores, en las formas, que se postulaba mencionando que algo hay detrás, que determinaba de que ciertos guisantes sean de ese tipo o de otro, básicamente. Y con ello, pues se crearon las tres famosas leyes mendelianas. Y en honor a él, básicamente actualmente se maneja lo que es el LOMIN, que es un registro completo de todo tipo de enfermedades que tienen una transmisión de herencia dominante o recesiva, que ya lo vamos a ver después. Sin embargo, hubieron, sus estudios estuvieron atrás, escondidos, y en 1900 estos cuatro biologistas y eh, genéticos, como fue el Carl Correns, básicamente fueron los que descubrieron y le dieron el honor a las teorías de Mendel, ¿sí? Fue el único genetista que básicamente no fue robado su trabajo. En cambio, por otra parte, la herencia no mendeliana está dada o se le atribuye a Thomas Morgan, sin embargo, no es del todo claro, sino es una mujer, Nettie Stevens, la que hace todo esta teoría de no mendeliano. Y básicamente, ¿a qué se remonta o cuál fue el inicio de todo esto? Las moscas, en este caso la Drosophila melanogaster o la famosa mosca de fruta, básicamente tenía dos cromosomas, uno autosómico, que es uno que se hereda de manera independiente, que no tienen tanto que ver con el aspecto sexual, y por otro lado, un cromosoma sexual, valga la redundancia, por lo cual era mucho más fácil para ese entonces, 1915, investigar o saber un poco más de genética. En este caso, la drosofila básicamente tenía ojos rojos. Esa era su característica fenotípica. Pero al realizar nuevamente estudios de apareamiento, como en el caso de Mendel con los guisantes, se vio que en algún instante de esta reproducción de esta drosofila, habían machos que salían no con ojos rojos, que era el patrón dominante per se, sino con ojos de color blanco, básicamente, que era un aspecto recesivo. Por lo cual, desde ese instante, se pensó de alguna forma que no todo es dominante ni todo es recesivo, sino que en algún momento hay otros factores que cambian esa lógica, ¿sí? Ejemplo, el ambiente. Hay ciertas enfermedades, en el caso de hipertensión o ciertas enfermedades como la diabetes, en donde sí, de fondo puede haber un patrón hereditario per se, pero sin embargo hay ciertos patrones como la alimentación, el estado físico, que cambian totalmente ese patrón dominante hereditario, per se que Mendel lo promulga. Antes de iniciar de hablar de estos temas, siempre es necesario saber ciertos conceptos.
¿sí? Tanto los genes y los alelos van de la mano. Todo el material que nosotros tenemos en los cromosomas son los famosos genes, básicamente. Los alelos, en cambio, para definirlo de forma un poco más corta, es dividir al cromosoma en dos, ¿sí? Ese es el alelo, el fragmento cromosómico, que puede ser dividido en pequeñas porciones o en grandes. Y en cada alelo de algún cromosoma, básicamente nosotros tenemos genes. Genotipo y fenotipo. El genotipo es la marca de registro genético que todos tenemos, básicamente. En cambio, el fenotipo es lo que nosotros podemos expresar a partir de ello, es decir, lo que nosotros podemos ver en la otra persona. Eso comúnmente en genética. Pero hay que añadir algo más. No solamente es todo lo visible o rasgos físicos, ojos, color de ojos, forma de pestañas, tamaño de pestañas, sino también la expresión de una enfermedad. Es decir, yo puedo tener como marca de registro genética, es decir, mi genotipo, puedo llegar a tener algún gen de hipertensión o de producir hipertensión, de producir un estado de Alzheimer a futuro. Pero conforme los factores que me rodean pueden hacer que mi fenotipo, en este caso el Alzheimer o la hipertensión que están dadas por ese gen que yo lo tengo por mis padres, en algún momento no se puede expresar, no se evidencia la enfermedad. No solamente el fenotipo no es solo lo físico, sino también hablamos aspectos de enfermedad, básicamente. Y a partir de ello, pues se pueden marcar distintos fenotipos y la herencia mendeliana es una de ellas. Puedes tener rasgos dominantes que generen bigotes de estas características o rasgos totalmente distintos. Tener un alelo dominante en donde se manifiesta el color oscuro, pero en cambio, con respecto a la forma, cambia totalmente. Tienes, en cambio, otro tipo de alelo, otro tipo de gen. Y por lo tanto, tu fenotipo cambia. Herencia unitaria y herencia parental. Herencia unitaria básicamente se resume en dos seres vivos procrean y generan un nuevo ser. Básicamente tienen distintos individuos per se a esa reproducción de seres vivos, básicamente. Por lo tanto, siempre se va a ir generando algo nuevo, a pesar de que hay algo que conllevamos de nuestras generaciones. Y la herencia parental, básicamente, es lo que tu papá y tu mamá siempre te van a donar o heredar. ¿Sí? La dominancia y la recesividad. La dominancia básicamente es todo lo que tiene de batuta, es decir, todo lo que siempre va a marcarse. En este caso, nosotros genéticamente lo representamos con letras mayúsculas y un claro ejemplo son los colores de ojos. Siempre los colores oscuros van a ser dominantes y en cambio la recesividad es todo lo contrario. Son factores, genes o fenotipos que a pesar de que están presentes, básicamente no se opacan por un dominante, ¿sí? Y por lo tanto tenemos siempre dominancia, más no recesividad. Heterocigoto y homocigoto, eso sí es muy importante. El heterocigoto, como su nombre lo indica, es una persona que presenta dos alelos distintos. En cambio, homocigoto es que presentan los mismos alelos. Y a partir de ello podemos definir si va a ser homocigoto dominante o va a ser homocigoto recesivo. En este caso, en el ejemplo de las garzas, tenemos tres opciones y todas las personas tienen tres opciones. Ser homocigotos puros, dominantes, en este caso una garza roja, o podemos ser homocigotos recesivos. Pero tenemos una tercera opción y es por lo general todos la tenemos, que son ser heterocigotos, en donde tenemos un alelo de mamá o de papá y a su mezcla, básicamente siempre vamos a expresar lo dominante. ¿Sí? Lo mismo acá. Siempre tener en cuenta que de un cromosoma nace el alelo, del alelo nace el gen, y a partir de ello podemos ver si eso es dominante o es recesivo. Si es dominante, pues puede ser un ser homocigoto
o heterocigoto, donde siempre predomina ese aspecto fenotipo dominante. Y en el otro caso, que es muy poco probable, pero que sí se lo da, es el caso de ser un ser homocigoto, es decir, tener los dos alelos idénticos, que mi mamá y mi papá tengan, vaya la suerte de esos dos alelos, y por lo tanto yo fenotípicamente genere el aspecto físico que ese gen me hayan donado. ¿Sí? En este caso, los dominantes son alas normales y lo recesivo, que es muy poco probable, que son las alas arrugadas. Las leyes de Mendel básicamente son tres. La ley de la uniformidad o dominancia. Básicamente, esta ley menciona o postula lo siguiente. Va a haber un primer cruce, es decir, una primera reproducción o unión entre gametos de dos seres vivos, que en este caso van a ser totalmente puros, es decir, totalmente homocigotos, dominantes o recesivos. En este caso tenemos dominancia por semillas amarillas y recesividad por semillas verdes. Al ser uniforme esta ley, o lo que menciona, es decir, que cada patrón de mamá y de papá se van a mezclar y por lo tanto todos los hijos de esta mezcla de razas puras, los hijos van a ser razas híbridas, es decir, van a ser razas heterocigotas, básicamente. Y dominancia, básicamente porque solo se va a expresar fenotípicamente el gen o rasgo fenotípico dominante. En este caso, predomina la A en todos. A mayúscula, por lo tanto, semillas amarillas de ese primer cruce. Y por lo tanto, tenemos, esto sí es algo que siempre todos los genetistas les atormentan. Mencione cuántos fenotipos son y cuántos genotipos son. Según la primera ley, en este caso tenemos solamente un genotipo, A mayúscula, A minúscula, y un solo fenotipo. En este caso, semillas amarillas. Ya lo vamos a ver con ejemplos humanos. La segunda ley, que es la ley de segregación o recuperación, menciona lo siguiente. Ya no se van a mezclar razas puras. En este caso se puede mezclar una raza pura con una híbrida o dos híbridas. Y a partir de esos dos tipos de cruces, que ya no son puros, se puede dar lo siguiente. Nuevamente, se reparten o se segregan todos los alelos, en este caso A mayúscula, A minúscula, en este caso hay el cruce de dos híbridos, y a partir de ese cruce, cualquiera de los cuatro hijos o cualquiera de esos hijos, o en el caso, siempre hay una confusión, siempre se menciona cuatro cruces o cuatro hijos a partir de esos dos padres, pero no siempre es así. A veces pueden salir uno a dos hijos y por lo tanto ya no hablamos de si sale un hijo, este va a salir enfermo o este va a salir dominante, sino más bien hablamos también de porcentajes, ¿sí? Pero en este caso, remontando a lo que les mencionaba de la segunda ley, cruce de dos personas o seres híbridos, los hijos o el hijo en este caso va en algún instante va a presentar genotípicamente algo parecido a sus abuelos. Es decir, puede en algún momento llegar a tener dos alelos iguales, es decir, puede llegar a ser nuevamente puro o homocigoto. Y ustedes se dan cuenta en esta imagen, básicamente. Hay cuatro hijos, pero presentamos tres fenotipos. Uno homocigoto dominante, uno homocigoto recesivo y dos básicamente heterocigotos. Y si ustedes recuerdan, los padres eran puros. Y en este caso, en este cruce de híbridos, sí se recupera básicamente algún alelo de los abuelos. Esa es la segunda ley de Mendel. La tercera ley de Mendel básicamente es la fusión de las dos primeras. Se la llama como distribución independiente. Es decir, como todos sabemos, no solo somos un color de ojos, no solo somos un
la longitud de pestañas, sino somos el conjunto de varios rasgos fenotípicos a partir de esos genes. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, en esta distribución independiente menciona que cada rasgo que nosotros heredamos de papá y de mamá, básicamente cumple lo mismo, es decir, se reparte de manera uniforme, recibo un alelo de mamá, un alelo de papá de manera aleatoria y dependiendo el número de hijos, y a partir de ello el número de probabilidad de adquirir ese fenotipo, pero eso nunca va a interferir entre un aspecto y otro. Básicamente, en el último ejemplo, tenemos ahora semillas verdes, que es el aspecto recesivo, y lisas, que es el dominante. Y por otro lado, semillas amarillas y rugosas. Amarillo es lo dominante. Si ustedes se dan cuenta, al hacer el cruce de estas especies, básicamente, déjenme anotar. Básicamente, tenemos una inmensidad de combinaciones, pero lo que me interesa es lo siguiente. La primera ley se cumple totalmente, es decir, el proceso de uniformidad, que todo se reparte completamente. Eso siempre se va a cumplir. Y la segunda ley, básicamente en donde se recupera en algún momento algunos patrones del papá o algunos patrones de la mamá, también se cumple. Por ejemplo, semillas verdes y semillas lisas. De todos estos hijos, este grupo son semillas verdes y son semillas lisas. A pesar, ¿sí? A pesar de que genotípicamente o su marca genética sea distinta a la del papá, la del abuelo, perdón. ¿Sí? Pero fenotípicamente cumplieron, recuperaron esos patrones físicos. Veamos en el caso de la mamá, de la abuela. La abuela es semillas amarillas y rugosas. En este caso también hay tres. Una, que es la de aquí, amarillas y rugosas, y las de acá, que casi no se ve la imagen. ¿Sí? Por lo tanto, se cumple. Y nunca se cruza. ¿Sí? Siempre en algún momento se va a adquirir algún patrón. ¿Sí? Independientemente si reunamos 1, 2, 3, hasta 100 patrones o rasgos físicos, siempre se va a transmitir de esa forma. ¿Sí? Listo. Y por lo tanto aquí genéticamente pues hay 8 genotipos con sus porcentajes básicamente, y en cambio en los fenotipos siempre van a promulgar 4, en donde tienes la opción de que sea los dos aspectos dominantes, en el caso de que sea amarilla y lisa, un dominante, un recesivo, amarilla rugosa o verde lisa, o ser homocigoto recesivo, en el caso de ser verde rugosa, que sí es posible. Lo mismo se extrapola en el caso de los seres humanos. Sí, déjenme borrar esto. Pero ya. Lo mismo se extrapola en el caso de los seres humanos, básicamente. Este es un cuadro de Punnett que siempre, más que los genetistas, lo usan los biólogos. Los genetistas más que nada usan los pedigrís que ya vamos a ver después. Pero el cuadro de Punnett básicamente es un cuadro en donde ponen los distintos alelos del papá o de la mamá, en este caso femenino siempre arriba y abajo el masculino, y a partir de ello hacemos combinaciones. ¿Sí? Lo mismo para los alelos sexuales, que ya vamos a ver después. Pero imagínense que hay una linda chica con hoyuelos en los cachetes, las mejillas, que decide pues aparearse, decide tener relaciones con este chico, ¿sí? Que en este caso él pues no presenta hoyuelos en las mejillas. Al hacer una combinación y este famoso cuadro de Punnett, mezclamos los distintos alelos, en este caso la mujer que tenga los hoyuelos es un patrón por sí, así como los ojos oscuros, el tener hoyuelos es un patrón físico dominante y el no tenerlos es recesivo. Entonces, según la primera ley de este cruce entre razas puras, básicamente pues los hijos, todos, en el caso que nazca 1, 2, 3, los que sea, todos y absolutamente todos, es decir, el 100%, presentan ese factor dominante.
por lo tanto los hijos deben ser así, sea mujer o sea chico, sea niño o sea niña, básicamente. La segunda ley, imagínense a Emma Watson, básicamente que es una persona famosa que tiene pecas, que es un patrón dominante, básicamente, y a su novio. Pero imagínense que ella y él son híbridos, es decir, el alelo del papá le da el aspecto de la pecosidad, en este caso, y en el caso de él, pues también. Al mezclar las razas, básicamente tenemos dos opciones. Una, que la mayor parte de hijos sean pecosos, porque en este caso si hacemos cuadro de Punnett, si ustedes se dan cuenta, 3 de 4, es decir, el 75%, llegan a tener este rasgo fenotípico, es decir, que sean pecosos. Pero hay una mínima posibilidad, pero mínima de un 25%, de que los hijos o hijas de esta pareja nazcan sin pecas. Pero es posible porque los abuelos, en este caso los papás de esta pareja, presentan ese alelo recesivo. ¿Sí? Eso siempre tenerlo. Sí, obviamente esto va variando, pero siempre la probabilidad es del 75 sobre el 25. ¿Sí? En el caso de que tenga 4 hijos, pues pueden que 3 de ellos sean pecosos y uno sea no pecoso. Pero en el caso de que solo haya un hijo, pues más tiende a que ese único hijo sea pecoso. Pero puede ser que la suerte y la genética haya sido y pues ese niño o niña sea de ese otro tipo, sin pecado. Y por último, la ley de distribución. En este caso tenemos dos rasgos importantes: ojos oscuros, que es el rasgo dominante, ojos claros, miel, son los recesivos, y tamaños de pestañas. Los tamaños largos de pestañas son dominantes y los tamaños cortos, en el caso de acá, son recesivos. Al hacer el cruce mediante el cuadro de Punnett, básicamente tenemos lo mismo, ¿sí? Podemos tener una inmensidad de combinaciones genotípicas, pero que a la final resultan ser 4 fenotipos. Por un lado, ser completamente dominante, es decir, ojos oscuros, pestañas largas, homocigoto puro. Por otro lado, ser homocigoto recesivo, ojos claros, pestañas cortas. O en el otro caso, la combinación de los dos. Ojos claros, pestañas cortas, ojos claros, pestañas largas. Uno de uno. ¿Sí? Pero ¿cuál más es más propenso a tener ese hijo? Pues el rasgo dominante, básicamente. A pesar de que tenga un rasgo recesivo. Pero ese rasgo recesivo en algún momento de la línea familiar o de las generaciones se puede heredar. Por eso es que hay familias, y conozco, que los abuelos son de color verde, sus ojos, pero ninguno de los hijos básicamente llegó a tener los mismos colores. Pero el nieto o nieta, pues sí lo obtuvo. Pero es más que nada por la combinación de estos alelos. ¿Sí? Ahora, muy bien, sabemos lo que es herencia mendeliana y lo que hizo Mendel de manera breve. Ahora, tenemos que extrapolar a lo que los genetistas hablan mucho. ¿Sí? Lo que vimos anteriormente, los cuadros de Punnett, básicamente es algo biológico que se lo hace desde esa rama. Ahora, genéticamente hablando, no se usa un cuadro de Punnett. Básicamente se usan los famosos pedigrís o árboles genealógicos, que en la escuelita nos dieron y nos enseñaron que son así. Pero genéticamente, o lo que muchas personas conocieron, y lo digo personalmente, pedigrí pensaba que era la comida de los perros, pero no era la comida de los perros. ¿Ya? Ya vamos a ver qué es el pedigrí. ¿Ya? Y a partir de ello se marca dos líneas. El cuadro de Punnett básicamente es un cuadro muy sencillo en donde se ve la probabilidad, ¿sí? De tener un rasgo dominante o recesivo. En cambio, el pedigrí básicamente es un cuadro resumen a ello, ¿sí? Para no estar escribiendo dominante, recesivo, no. Básicamente se definen esto. Los dos básicamente son lo mismo, representan lo mismo, significan lo mismo, ¿sí? Pero el pedigrí básicamente es un modelo más simplificado, más didáctico de aprender, ¿sí?
En donde pasa lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, imaginen aquí, dos razas, una pura, oscura y una clara recesiva. Pura, oscura, clara recesiva. Al hacer la combinación, todos los hijos básicamente tienen que tener un rasgo dominante. Y eso es lo que se muestra en el cuadro de Punnett. En el pedigrí se muestra lo mismo. En este caso tenemos dos hijas que son oscuras, en este caso, el mismo patrón. Es lo mismo, se lee de la misma forma. Aquí otro ejemplo, en donde hay el cruce entre dos híbridos, dos heterocigotos, en donde representamos en el pedigrí, ya vamos a ver una simbología que es importante, pero en este caso, los dos papás tienen un rasgo dominante. Papá, mamá, oscuros. Pero al mismo tiempo tienen el alelo recesivo, es decir, son portadores de ese alelo recesivo. Y si hacemos la combinación, básicamente sucede lo mismo. 3 hijos llegan a ser dominantes y uno recesivo. En este caso no hay 3 hijos ahí. Perdón, sí hay 3 hijos. Uno llega a ser dominante completamente, que es bebé. Uno llega a ser recesivo, en este caso la mujer. Y 2, en este caso no tenemos 2, tenemos solo una hija, en la cual llega a ser heterocigoto, es decir, dominante fenotípicamente y mantiene su rasgo recesivo. Y por último, otro ejemplo, en donde hay nuevamente otro cruce y se muestra lo mismo. ¿Sí? Básicamente el pedigrí es la parte visual del Punnett, básicamente. Híbrido, raza pura, al combinar tenemos 50% o 2 hijos de que sean recesivos, es decir, claritos, igual a la madre, o en el otro caso, el otro 50%, o si hay 2 hijos, un hijo de ellos, básicamente es idéntico al padre. ¿Ya? Esta es la terminología genéticamente hablando. Si no usamos, repito, no usamos cuadros de Punnett, sino más bien usamos pedigrís para hablar de algunas enfermedades y rasgos de herencia mendeliana, básicamente. Entonces, lo que más me importa es que sepan lo que son hombre y mujer. En el caso de que sea afecto, se lo pinta. En el caso que sea una persona portadora, es decir, cuando hablamos de portador, hablamos de que tiene el alelo recesivo, básicamente. Y otros aspectos como si está muerto, siempre es la rayita, sea hombre o sea mujer. Y a partir de ello, pues, si es que hay abortos o gemelos, esto no es tan común. Pero lo que sí, divorcios, uniones o consanguinidad, que es en el caso de que los papás hayan sido primos o hayan tenido hayan sido de la misma línea familiar primera. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que todos los genetistas vemos si no hacemos cuadros de Punnett, si no hacemos pedigrís. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay una relación de consanguinidad, aquí hay un aborto, básicamente. Aquí hay un sexo no identificado, en este caso posiblemente no, tal vez esto se lo usa actualmente, antes no se lo usaba, ahora se lo usa para transexuales o bisexuales, ¿sí? Que se definen así. En el caso de aquí tenemos gemelos monocigotos, perdón. Persona afecta, los demás son sanos, por lo visto en este pedigrí, ¿sí? Bueno, hablemos un poquito de los patrones, ¿sí? Las distintas enfermedades. El rasgo de herencia autosómico dominante y autosómico recesivo son los dos únicos conceptos de herencia mendeliana. Todo lo que no sea eso no es herencia mendeliana, ¿sí? Ya lo vamos a ver por qué. En el caso de autosómico dominante, nosotros tener en cuenta lo siguiente. Se puede originar en el caso de que el papá o la mamá tengan el alelo dañado, y en este caso ese alelo dañado va a ser el dominante, el que siempre se va a expresar, a pesar de que tengas un alelo sano, recesivo. Y es lo que nosotros siempre vemos, por ejemplo, en este dibujito, en este diagrama. Un padre afectado, una madre no. Él es heterocigoto, ella es homocigoto, recesiva, dominante.
Al hacer el cruce, básicamente sucede lo mismo. El 50% en este caso va a ser dominante, va a expresar la enfermedad, y el otro 50% básicamente no, ¿sí? Cuando hablamos de autosómico dominante siempre es un 50-50. Si tengo dos hijos, pues uno sano, el otro no. El otro va a presentar el alelo. En el caso de que tenga uno o impares, pues básicamente es aleatorio. Pero nosotros siempre hemos visto esto, y en embriología siempre se ve estos esquemas. Pero para ser más cool, tenemos que ver nuestro pedigrí. Algo clave para identificar si es autosómico dominante, autosómico recesivo o ligado al sexo, ¿sí? Hablando en términos genéticos y hablando en términos de pedigrí, lo más importante es que se recuerden al juego de damas chinas, en donde hay un tablero, piezas negras y blancas, y las damas chinas negras. ¿Esto qué quiere decir? En donde, en primer lugar, al ver el pedigrí, puede estar afectado tanto el papá o la mamá, es decir, puede estar afectado el hombre o la mujer. Y es lo que vemos en este patrón, en el patrón autosómico dominante. Primera característica o clave para ver un pedigrí y saber si es autosómico dominante o recesivo. En el caso de dominante van a ver mamá, mujer o hombre afectado, es decir, color negro. Y segundo tip importante para saber si es autosómico dominante es que en cada línea familiar, es decir, en cada fila, siempre va a estar pintado, absolutamente siempre, para saber que es autosómico dominante. Esos son los dos patrones visuales para entenderlos, ¿sí? Y eso es lo más importante, saber que los dos tips, mujer y hombre, están afectados y en cualquier línea filial, ¿sí? Y lo último, saber el 50%, ¿sí? 50% de hijos pueden estar afectados y el otro, ¿sí? Tipos de enfermedades que sucede, la famosa condroplasia, en donde son los niños, las personas que son enanas, en este caso el actor de Juego de Tronos, que se me olvidó ahorita el nombre, presenta ese tipo de enfermedad que es autosómica dominante. La corea de Huntington o la enfermedad de Huntington, en este caso en la segunda imagen, también es un patrón autosómico dominante. La famosa familia brasileña que era arquera y que tenía una enfermedad denominada polidactilia también presenta ese tipo de herencia mendeliana, autosómica dominante. Ictiosis, etc. Incluso algunos cánceres, entre uno de ellos el cáncer de mama, en el caso que sea familiar, ¿sí? Luego, veamos el autosómico recesivo. El autosómico recesivo básicamente depende, o cuál es el origen. El origen básicamente es la consanguinidad, ¿sí? Es uno de las etiologías o de las causas de que esa enfermedad sea de tipo autosómica recesiva. Es decir, vaya a mencionar el meme o el chiste de las personas de Manabí que tienen relaciones entre primos. Por eso el meme, cuando tu primo te dice mi amor y enfrente está tu novio. Pero bueno, no necesariamente sucede en Manabí, sucede en cualquier otro tipo de provincia. Pero para que se recuerden, autosómico recesivo siempre es primo o primo. Es decir, en algún momento va a haber una línea familiar de por medio. Primer aspecto importante. Segundo aspecto importante. Al momento de hacer el cruce de las personas, ya no tenemos un 50-50, sino se rompe esa balanza doble y básicamente se divide en tres. Uno que sea totalmente sano, uno que sea totalmente enfermo, o dos que sean la mezcla de los dos. Básicamente lo mismo que vimos en Mendel. Uno que sea enfermo, es decir, que tenga los dos alelos dominantes dañados. Sí, en este caso lo hablamos como alelos enfermos. Por otro lado, el 25% que sea una persona sana, que sea homocigota, con los alelos sanos o normales. Y un 50% en donde no sea ni enfermo ni sea sano, sino básicamente sea el portador, ¿sí? Eso lo diferencia del autosómico recesivo, dominante, perdón.
Ahora, recordemos, no solamente vemos esos esquemas ni cuadros de Punnett, sino vemos un pedigrí. Lo más importante les dije consanguinidad. Por ejemplo, aquí es lo primero que se van a fijar en un pedigrí. Si es que hay relación de consanguinidad. Si hay relación de consanguinidad, directamente algún hijo de la siguiente fila va a ser afecto. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Y otra cosa importante es el patrón de cebra, en donde básicamente va a ser aleatorio, pero siempre va a cumplir un rasgo afecto, sanos, afecto, sanos. Sano, afecto, en este caso estaría aquí, como hay más hermanos, aquí sería sano, afecto, sano. ¿Sí? Básicamente. Patrón de cebra y siempre ver si es que hay consanguinidad de por medio. En este otro caso, aquí por ejemplo, aquí no hay consanguinidad de por medio, pero pueda que alguno de los, por ejemplo, aquí pueda que el papá y la mamá sí tuvieron los dos alelos. ¿Sí? Mamá y papá dieron los dos alelos y básicamente pues se dio lamentablemente de este tipo de herencia. ¿Sí? De ahí hay otros tipos de ejemplos, ¿sí? Hay una variedad. Por ejemplo, hay que haya la combinación de un papá afecto, un padre afecto, en este caso la mamá. Si ustedes se dan cuenta, hacemos un cuadro de Punnett, y un padre normal, con cualquier tipo de genotipo. Y al momento de mezclar todos, absolutamente todos los hijos o todas las probabilidades de esos hijos van a ser portadores. Es decir, un alelo que está bien y el otro que está enfermo. Alelo bien, alelo enfermo. Pero básicamente de la mezcla de un padre afecto totalmente, es decir, homocigoto dañado, con alelo dañado o gen dañado, y en cambio, el otro padre que pueda ser híbrido o heterocigoto o homocigoto pues, normal. ¿Sí? Pero en el caso de que haya otro tipo de unión, en el caso de padre afecto y padre portador, que es en este otro caso, el 50% llega a ser enfermo, es decir, afecto completamente. ¿Por qué? Porque presentan los dos alelos. A minúscula, que es el alelo afecto. Sí, siempre hay excepciones. ¿Sí? Enfermedades, hemocromatosis, básicamente retención de hierro, que provoca estas manos color bronce. La hiperplasia suprarrenal congénita y acompañada con fenilcetonuria y galactosemia, que son enfermedades claves para una prueba de talón. Hablando para los niños, que es una prueba indispensable al momento después de nacer, son enfermedades de tipo recesivas. El albinismo, la heterocromatía, básicamente, que lo presenta, si más no me equivoco, creo que es Nati Peluso, la de aquí, y la enfermedad de Wilson, que son casos muy pocos, pero albinismos y hiperplasias suprarrenales congénitas sí son rasgos recesivos. Ahora, no siempre es Mendel, es decir, no siempre todo es mendeliano, recuerden. ¿Por qué? Por ciencia se ha visto mediante ensayos, mediante experimentos, ciertos aspectos importantes. Conceptos de ello son ligamiento y genes ligados. Básicamente, un cromosoma contiene distintos alelos y dentro de cada alelo tiene un gen. En este caso, esta imagen de acá abajo. Y lo que les menciona y se ha visto en ciertas investigaciones es lo siguiente, que un gen, mientras más alejado esté, en algún momento al hacer meiosis, se intercambian siempre los alelos y por lo tanto se intercambian los genes, pero siempre y cuando los genes siempre estén alejados, siempre se va a recombinar. Pero en cambio, cuando estén genes contiguos, es decir, genes uno cerquita del otro, y al momento en que se fusionan los gametos y se fusionan los cromosomas, básicamente no se recombina, sino más bien se los mantiene, se los hereda continuamente según las generaciones. El haplotipo, básicamente el haplotipo es el conglomerado de genes y alelos que se han transmitido de herencia, de generación por generación, es decir, genes cercanos. Eso es lo que rompe la genética mendeliana por completo. El saber que si tienes genes distantes, pues se recombina. Chévere, hay herencia mendeliana. Pero si tienes genes
cortos, cercanos, pues no se cumple ese efecto. Codominancia y dominancia incompleta. A ver, la codominancia básicamente se refiere a una expresión simultánea, es decir, si tienes un rasgo de color, en este caso de las vacas, hay ciertas vacas que son de tipo blanco, pero también hay toros que son negros completamente. La codominancia menciona que en algún momento las razas pueden expresar los dos al mismo tiempo. Un ejemplo de ello es la heterocromía, perdón, básicamente, en donde se rompe, a pesar de que es un rasgo o una enfermedad de tipo recesiva, se rompe ese aspecto y se ve un ojo de color más predominante oscuro y otro más claro. Y ese es un claro ejemplo de codominancia, en donde no necesariamente el rasgo dominante se hereda, sino también pueden existir el dominante y el recesivo al mismo tiempo. Rompe totalmente las leyes de Mendel. La dominancia incompleta básicamente es en donde ninguno de los dos lucha por ese rasgo, sino más bien se fusiona. Y este caso son los colores, en el caso de los colores de las rosas. ¿Sí? Si mezclamos un dominante rojo y un blanco, pues en algún instante puede llegar a ser rosado. ¿Sí? Multifactorial y poligénico. También es muy importante. Se ha visto el caso de que gemelos monocigotos que tienen el mismo genotipo, por lo tanto, por ejemplo, alguna enfermedad, diabetes, tienen el mismo genotipo de expresar diabetes, pero que uno en algún momento llega a tener condición económica correcta, nutrición correcta, controles médicos correctos, adecuados, y por el otro lado, el otro gemelo no tiene recursos, tiene alimentaciones deficientes e incluso ambientes deteriorados. A pesar de que los dos tengan el mismo genotipo, por diversos factores, en algún momento el uno puede llegar a expresar la diabetes y el otro no. Entonces, eso rompe totalmente la lógica de la herencia mendeliana. ¿Sí? Me paso, no era de aquí. Y luego vamos con patrones ligados al sexo. Básicamente, algo muy importante, todo lo que son patrones ligados al sexo siempre le afectan al hombre. Básicamente la mujer, a pesar de que mencionan que es el sexo débil, yo diría que no necesariamente, y embriológicamente, genéticamente, socialmente, siempre llega a ser la más fuerte. Y en este caso, genéticamente tiende a tener dos cromosomas XX y el hombre XY. Y por lo tanto, siempre, a pesar de que tengamos un X no nos protege. Y este caso son las herencias ligadas al sexo. ¿Sí? Básicamente. ¿Cuál es la diferencia de todo lo anterior? En este caso, dos reglas. La primera, el padre puede llegar a ser afectado y puede llegar a ser enfermo, pero ese alelo afectado no lo transmite a los hijos, pero sí a las hijas. Sí a las hijas. Pero en el caso de la mamá, si la mamá está afecta con un alelo o está enferma con los dos alelos, ella sí lo puede donar hacia su hijo. ¿Sí? El hombre a su hija, sí. La madre al hijo, sí. Pero en cambio, el papá al hijo no. Entre mismo sexo, no. ¿Sí? Básicamente eso es lo importante. El ligado al sexo también puede tener un patrón entre dominante y recesivo que bueno, eso es como hilar mucho más fino. ¿Sí? Pero básicamente ligado al X, cuando hablamos de pedigrís, tiene un patrón visual muy importante, parecido al juego de ajedrez, en donde básicamente la mujer, es decir, los círculos, no son afectados en ningún momento. Obviamente hay excepciones, ¿sí? Pero por lo general, cuando se ve un pedigrí, la mujer no está afecta. Por eso es el patrón de ajedrez, en donde la mujer no está afecta. ¿Sí? Las damas chinas no están afectadas, pero el hombre sí, los cuadros sí, en algún momento. Y a partir de ello, pues se puede ver si es que es dominante o recesivo, y siempre cumple el porcentaje, 50-50 dominante o recesivo 25-25-50. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso,
puede haber una infinidad de mezclas, ¿sí? Básicamente en donde se ve lo siguiente. Si es de patrón dominante, puede haber mezcla entre un padre afecto y una madre sana, o una madre afecta y un padre sano. Y al hacer la combinación, básicamente hay un 50% de mujeres portadoras. Si ustedes ven aquí, las mujeres están portadoras. Aquí el papá está afecto, pero la mamá no. Pero las mujeres son portadoras. El hijo no. ¿Por qué? Porque el papá no le da al hijo. La mamá sí. Y en este otro caso, en donde la mamá sí está afecta, por ejemplo, aquí, la mamá pues sí, les dona a los hijos. Por lo tanto, los hijos sí están afectos. Siempre tener en cuenta eso. O también puede tener un patrón recesivo que es mucho más complejo, ¿sí? Un 50-25-25, en donde la madre puede ser la portadora y el padre puede estar sano o puede estar siendo portador. ¿Sí? Y por lo tanto siempre se marca un 50-50. En este caso, mujer, hombre afecto, niño o niña sano y mujer portadora. Lo mismo acá, mujer enferma, niño enfermo, mujer portadora o niño en este caso sano. Y es lo mismo que se muestra aquí. Patrón de consanguinidad, en cambio, en este caso, pero se ve lo siguiente. Afecto, madre portadora, en el caso de acá. Hijo, hijo e hija. Afectos e hijas restantes portadoras. Ejemplo de ello, o enfermedades, hemofilia, que es la más importante conjuntamente con el daltonismo, son enfermedades ligadas al sexo, en el caso de X. Raquitismos también son, ciertos porcentajes lo son, síndromes de Rett, o en el caso de distrofias musculares, como en el caso de la distrofia de Duchenne, también es de este tipo de patrón. El ligado a X, que es algo no tan común, siempre los rasgos autosómicos dominantes y los recesivos son los casos más frecuentes en genética. En cambio, los ligados a X o a Y son muy, muy pocos frecuentes, ¿sí? Aquí es algo que también nuevamente se le hace a la mujer ganar más, en donde la mujer, mediante los cromosomas X y X, aporta muchos más genes. En cambio, el hombre, mediante su cromosoma Y, presenta pocos genes, ¿sí? En el caso de tipos de enfermedades ligadas al Y, básicamente, primero, por el número de genes que contiene X versus Y, siempre tiende a afectar más a Y. ¿Y por qué? Porque en Y hay algo muy importante y embriológicamente se lo conoce, un gen, que es el gen SRY, el cual permite el cambio de fenotipo, en donde a pesar de que tengas un genotipo, bueno, donde siempre tienes un genotipo XX, fenotípicamente siempre vas a ser mujer, y en donde un XY fenotípicamente va a ser hombre. Pero en los ligados a X básicamente afecta a este cromosoma Y, por lo tanto afecta al SRY y por lo tanto, a pesar de que tú tengas genotípicamente tu sexo cromosómico, fenotípicamente puedes cambiar. Y este caso es el ejemplo de aquí. Puede ser un XY, pero tuviste una enfermedad ligada a Y, por lo tanto expresas fenotípicamente rasgos de feminidad, básicamente, ¿sí? Y algo importante que siempre deben recordar cuando hablamos de X y Y, la mujer, como les dije, la mujer básicamente al tener un doble X, en algún momento no le sirve uno de ellos, a pesar de que la protege de ciertas enfermedades, como ya vimos. Pero no siempre es así. En una persona normal, básicamente ese X que le sobra se secuestra, como en la imagen de acá abajo. Y ese proceso se le llama leonización, en donde básicamente se apaga ese cromosoma. Pero eso no quiere decir que no le ayude, sino que se apaga, básicamente. En cambio, en el XY siempre se va a expresar el X y Y. La herencia mitocondrial es algo muy importante y de moda. Aquí les he puesto un acróstico en donde menciona todos los caracteres importantes.
Recordar, el ADN siempre se está contenido en el núcleo, pero también hay ADN a nivel de mitocondrias, básicamente. Diferencia entre el uno y el otro, la forma. El ADN normal nuclear es lineal, el otro es circular. El mitocondrial es más libertario, tiende a espaciarse a nivel del citosol y algunos mantenerse en la misma mitocondria. Contiene menos pares de base, es decir, contiene menos genes a diferencia del ADN nuclear, pero eso no quiere decir que no sintetice proteínas, sí sintetiza, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay algo característico, ¿sí? No contiene histonas. Las histonas, ya vamos a ver después, son como el ADN, enrollarlo, como agruparlo al ADN, ¿sí? Y ahí forma histonas. Pero el ADN mitocondrial básicamente no tiene histonas. Y eso hace, primero, que sea más lábil a la destrucción por radicales libres y segundo, que sea mucho más fácil que sea mutable. Y por lo tanto, si es mutable y en algún momento alguien desea tener hijos, se transmite esa mutación mucho más rápido, ¿sí? Y por lo tanto es mucho más raro. Pero hay algo importante y que quiero que sepan de esto. Sí, todos mencionan que herencia mitocondrial M significa que la madre lo da a todos sus hijos independientemente. Sí, pero eso es un concepto pasado. Actualmente ya no se considera que solo la madre lo hereda o lo dona, sino también el papá, mediante el espermatozoide, obviamente, mediante esa vaina mitocondrial. Pero bueno, aún están en estudios. Pero ya es un poquito retrógrado decir que solo lo da la madre, ¿sí? Cierto porcentaje lo da el papá. También se ve un pedigrí, lo cual no es tan común, no se ven muchos pedigrís de herencia mitocondrial, pero básicamente cumple algo parecido al aspecto autosómico dominante, en donde la mamá lo dona a sus hijos, sea hijo o sea hija, pero siempre. Pero bueno, casi nunca se ve estos pedigrí, por lo tanto no es tan importante refutar aquello. Pero sí es importante este término, heteroplasmia. Como les digo, hay ciertas enfermedades mitocondriales que, primero, son muy raras, pero que desafortunadamente si la adquieres, pues llegan a ser letales, porque no solamente afectan a un órgano, sino afectan a varios. ¿Y por qué? Por este efecto de heteroplasmia. La heteroplasmia básicamente menciona lo siguiente. Una célula puede llegar a presentar entre 15 a 20 mitocondrias y cada mitocondria presenta su ADN mitocondrial. Pero este ADN mitocondrial, como les dije, no tiene histonas, por lo tanto se muta rápidamente y básicamente ciclos celulares, mitosis, se reparten muchas células, por lo tanto puede de manera independiente distribuirse esa mutación. Por lo tanto, pueden tener distintos casos. Pueden tener células con mitocondrias sanas, pero con poquito porcentaje de mitocondrias mutadas. También tener mitocondrias 50 o mitocondrias totalmente desfavorecidas de la balanza. Mayor porcentaje de mitocondrias dañadas y cierto porcentaje de mitocondrias. A esa distribución se le llama heteroplasmia, básicamente. Y una enfermedad de ellas es la enfermedad de Leber. Básicamente es una enfermedad que afecta a nivel ocular, a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel pancreático, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso siempre las enfermedades mitocondriales son raras, pero son graves. ¿Sí? Y siempre se da en la fertilización. Bueno, aquí es un estudio básicamente en donde les menciona que a pesar de que sí, en la fertilización, en la fecundación, donde se unen los dos gametos, básicamente se reparte y en algún momento los estudios mencionan que el mismo óvulo secreta enzimas que rompen a ese pequeño ADN mitocondrial que da el espermatozoide. Lo mata totalmente la mujer. Y por lo tanto predomina ese concepto antiguo de que la herencia mitocondrial está dada por la madre. Pero hay estudios en donde, en este caso, en esta imagen, en este diagrama, se muestra que la unión de estas especies
de ratones, básicamente sí en algún momento tienden a mantener el ADN mitocondrial del papá, que es este caso, esta filita amarilla. En los otros casos no. En los otros casos muere el ADN mitocondrial. Listo. Vamos a ver otros conceptos que ya me queda muy poquito para ver la parte práctica, pero que igual es algo de teoría, pero no es tan cansado. Herencia no mendeliana también hay ciertos conceptos, ¿sí? Hay ciertas enfermedades que pueden nacer de un gen o pueden nacer de varios genes. A partir de ello se plantean dos conceptos, la heterogeneidad alélica y no alélica. ¿Sí? Alélica siempre va acompañada de genes, ¿sí? Básicamente. Por lo tanto, la alélica es que un gen puede disparar varios tipos de enfermedades, ¿sí? Básicamente. Y un ejemplo es el gen CTRF, que es un gen importante para la producción de insulina, para procesos pulmonares también, y que se ha visto que la deficiencia de este gen básicamente puede afectar produciendo fibrosis quística, pancreatitis aguda, problemas similares a la enfermedad de Crohn. Y este es un claro ejemplo de heterogeneidad alélica, o también llamado en el bajo mundo y que siempre lo conocen como pleitropía. Un gen, varias enfermedades. En cambio, lo no alélico es al revés. Varios genes pueden generar una enfermedad. Y en este caso el albinismo, ¿sí? O la xerodermia pigmentosa, o a nivel ocular. Se evidencia y se menciona que varios genes pueden de forma conjunta hacer que se produzca una enfermedad común. Penetrancia y expresividad son dos conceptos también que se los ven en genética no mendeliana, en donde básicamente penetrancia se refiere a población y expresividad básicamente se refiere al individuo. En penetrancia, lo que les quiere decir es que ustedes pueden tener una población igualita, es decir, el mismo genotipo, el mismo gen, pero en algún instante de la vida, básicamente, uno de ellos puede expresar fenotípicamente otro rasgo, otra enfermedad. En este caso es visible en este dibujito que les he puesto. Una población de caritas felices, todos tenemos el gen de felicidad, pero en algún instante de la vida, uno de esas 100 personas felices cambia, se expresa de otra forma y por lo tanto llega a ser triste. Cambia, a pesar de que tiene su gen de felicidad, expresa otro fenotipo. ¿Sí? Y a partir de ello conocemos penetrancia. Básicamente es el porcentaje de expresión de un genotipo a partir, de un fenotipo a un genotipo. ¿Sí? En este caso, tenemos penetrancia, es decir, toda la población expresa lo mismo de ese gen. En cambio, aquí tenemos una expresividad, una penetrancia incompleta, en donde el 90% sí expresa lo que debe expresar a partir de ese gen, pero uno de ellos, pues, lamentablemente no expresa lo que debería expresar. ¿Sí? Eso es penetrancia. Y eso se conoce en el caso del cáncer. ¿Sí? Muchos cánceres son de tipo hereditario y esporádico y siempre dependen de un gen. En este caso, el cáncer de mama depende del BRCA1 básicamente. Y pues es a partir de ello, pues conforme va pasando el tiempo de esa persona, pueden tener el mismo gen, pero conforme va pasando el tiempo puedes tener mutaciones somáticas o no mutaciones y por lo tanto cambiar tu penetrancia familiarmente. Cierta persona sí tiene una penetrancia del 100%, en cambio esta otra persona. Y expresividad, en cambio, básicamente se refiere al individuo, es decir, el grado, a pesar de que tú tengas el mismo gen, yo voy a expresar, yo qué sé, color rojo, ¿sí? En este caso el ejemplo, un perro tiene un gen de color de pigmento de pelaje, pero no siempre se va a cumplir así.
si ustedes se dan cuenta. Por lo tanto, la expresividad básicamente es el grado de expresión fenotípica, ¿sí? Puedo expresar poco, puedo expresar mucho, puedo expresar intermedio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el caso de ciertas enfermedades, como la neurofibromatosis, en donde pueda que tengas el gen, pero lo expreses en un grado mucho más leve. Las famosas manchas leche de color, las manchas café con leche, en donde tienes el gen, lo expresas, pero de manera leve. Por lo tanto, tienes un grado de expresividad muy bajo. En cambio, grados mucho más graves, pues, como en el caso de nódulos, como vemos aquí, pues refieren a un caso de neurofibromatosis mucho más severo. Los dos presentan el mismo gen, el mismo genotipo, pero su expresividad es varia. Básicamente lo resumen en esta imagen. Todos podemos tener el mismo grado de penetrancia y expresividad, pero podemos ir variando. Podemos tener distinta tipo de penetrancia, en donde el uno sí puede ser igual que el general, pero otro no, y cambia totalmente la penetrancia. O al mismo tiempo, pues, tener distintos grados de expresión o expresividad, básicamente. ¿Sí? Esto no me voy a meter mucho entre congénito y hereditario, pero básicamente son distintos, no es lo mismo. Tener Alzheimer es algo hereditario, que lo adquiriste en el nacimiento, sí, pero que conforme la edad, pues en algún momento se va a expresar. A diferencia de algo congénito, en donde lo adquiriste en el nacimiento, en tu etapa embrionaria, pero que lo expresas en ese instante de nacimiento, o máximo un año después, a diferencia de lo hereditario. ¿Sí? Quimerismo y mosaicismo. El quimerismo y el mosaicismo son conceptos similares, pero distintos a la vez. En el quimerismo hay dos líneas celulares. En el mosaicismo hay dos líneas celulares. La diferencia radica en lo siguiente. En el quimerismo hay dos cigotos de por medio. Es decir, en algún instante del ciclo reproductivo del proceso de fecundación, hubieron dos hermanos y uno absorbió al otro, básicamente. Y a partir de ello se generaron las dos líneas celulares. En cambio, en el mosaicismo, básicamente, solo en fecundación solo nació un cigoto y por divisiones mitóticas se generaron dos líneas celulares, básicamente. Es la diferencia entre el uno y el otro. ¿Sí? Un claro ejemplo es esta famosa actriz Taylor Moore, que en algún momento de la vida pues se ve esta mancha, como que quemada, básicamente ella mencionaba, pero no es así. Este pigmento de piel distinto pues básicamente era su hermana, era otra línea celular. Pero en el caso del síndrome de Down básicamente es algo distinto, en donde hay un cierto porcentaje de que niños con síndrome de Down sí presentan alteración de tipo mosaicismo. Y algo curioso fue esto. Para que recuerden siempre la quimera, absorber a tu hermano o tener dos líneas celulares distintas. Les comento rápidamente. Hubieron dos casos en Estados Unidos de Lidia y de Karen, en donde tenían sus hijos, ¿sí? Tuvieron sus divorcios independientemente y para que sean completamente sus hijos o que estén con ellas, pues pedían pruebas de maternidad. Pero básicamente en los dos casos, vaya, el caso sorpresivo, los hijos de ellas que nacieron de su útero realmente no eran suyas. Maternidad cero. Entonces, a partir de ello, pues se indagó cómo es posible que una mamá que dio a luz o que dio a luz a sus propios hijos no sean sus propios hijos. Entonces, básicamente a partir de ello, pues se hicieron más estudios genéticos y pues se evidenció de que estas dos personas pues eran quimeras,
que sus hermanas, es decir, el material genético de sus hermanas, eran las que fueron donadas a sus hijos, pero que realmente pues nunca se vio que nació una hermana. Lo mismo pasó en Alaska, en donde un hermano, un hermano fue acusado de violación sexual, pero que estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel y lo llaman y en la escena del crimen estaba el ADN de ese señor que estaba en la cárcel, estaba allí. Y decían, pero ¿cómo puede ser posible eso? Si estoy en la cárcel, John, estoy aquí 10 años y ¿cómo voy a violar a una chica? Pero en el estudio genético básicamente se evidenció que su hermano, ¿sí? Bueno, en ese entonces sí había otro hermano, sí nació, pero que hubo un proceso de trasplante de médula ósea, pero se evidenció que su otro hermano, el que estaba libre, él había hecho el delito. ¿Sí? Entonces son ejemplos básicos o medios interesantes de quimeras. ¿Sí? Impronta y disomía uniparental, que ya son los términos finales, tener en cuenta, básicamente son inactivación de algún alelo. ¿Sí? En el caso de la impronta, básicamente algún alelo del papá o de la mamá se inactiva. ¿Por qué? Por procesos de metilación. ¿Sí? Se inactiva y por lo tanto el otro se activa. En este caso, el de la mamá está inactivo y por lo tanto el del papá se activa. En el caso de acá, el de la mamá, el del papá se inactiva y el de la mamá sigue activo. Y en la disomía uniparental es casi lo mismo, pero la diferencia es que aquí no se inactiva nada, sino más bien algún alelo se reproduce de manera doble, ¿sí? Es decir, en algún momento mi mamá me dio 2 alelos y mi papá me dio un alelo, como debe ser, pero el de mi mamá se reprodució, se duplicó. Y al momento de repartir los alelos, pues el del papá quedó solito y los 2 alelos de mi mamá quedaron juntos. Eso es disomía uniparental. Y esto se da en los famosos síndromes de Angelman y de Prader-Willi, ¿sí? En donde es el mismo cromosoma, pero a partir de donde esté la impronta, es decir, a partir de donde esté metilado, se expresa el otro y sirve el otro. En el caso de Angelman, la nemotecnia es man, la mujer se afecta y el que se expresa es el padre, ¿sí? Y en el caso de Prader-Willi, el padre está improntado, está metilado y el de la madre se expresa. ¿Sí? Y a partir de ello, pues las distintas características fenotípicas básicas. Angelman, risa sardónica, deficiencia mental, en el caso de Prader-Willi, hipogonadismo, obesidad mórbida, etc. Multifactorial y poligénico, como les dije, muchos factores, en el caso de multifactorial, como su palabra lo indica, poligénico, genes. Y a partir de ello, ciertas distribuciones. Por eso les digo, no siempre es Mendel, no siempre es hereditario todo, no siempre es dominante, siempre hay factores que dependen de ello. Y un caso clave es la altura, en donde básicamente hay ciertos factores. Ejemplo, género, mujeres más bajas que mujeres más altas, el clima puede variar y por lo tanto ese gen de altura se modifica, alimentación, vicios, ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Cambian y completamente hacen que a pesar de que el papá sea alto y sea un rasgo dominante, el hijo debería hacerlo, pero no siempre es así. Eso debemos saber. Bueno, vamos con la parte práctica, ¿sí? No me quiero meter, no quiero... Ale, no sé si ahorita se puede parar un ratito para dudas o al final. No sé si, cómo se lo ha hecho. Como gustes. Ya, entonces al final lo hacemos, ya. Si es que hay alguna duda. Vamos con el cariotipo y con la práctica. A ver, en el cariotipo básicamente lo que nosotros vemos son cromosomas. Y yo le llamo al cariotipo básicamente como el registro civil. Si nosotros tenemos numeración, 10 números que son nuestro registro civil, en el cromosoma tenemos básicamente 46 cromosomas que son nuestro registro civil, básicamente. ¿De dónde obtenemos los cromosomas? Pues básicamente los obtenemos del núcleo.
Eso es lo más importante de mencionar. Son uno de los primeros estudios y dentro del más importante genética en la rama de la genética, perdón, en la rama de la genética, el cariotipo es uno de los estudios más importantes. Clínicamente, ¿para qué nos va a servir? Ya. Hay ciertas alteraciones cromosómicas, que ya lo vamos a ver después, disculpen la falta de tipeo, que son únicamente determinadas por cariotipo. El cáncer y ciertos mielomas y ciertos linfomas, que son los tipos de cáncer más importantes que se pueden determinar por cariotipo, pues de allí radica su utilidad clínica. En los casos de aborto o en los casos de infertilidad también se pueden evidenciar mediante el cariotipo. Es importante tener en cuenta, si nosotros hacemos planificación familiar y dentro de ello está el consejo genético, evidenciar, ¿sí? Si hay de por medio un síndrome o alguna persona que presente algún síndrome, pues es necesario realizar un cariotipo antes de ahora. Cuando ya está el proceso de embarazo, a cierta semana, al segundo o tercer trimestre, básicamente se hace la amniocentesis, extracción del líquido amniótico, para evidenciar también si es que hay algún tipo de síndrome, síndrome de Down, síndrome de Turner, de Patau. Y bueno, actualmente pues ya se lo hace mucho más seguido y se lo hace es mucho más frecuente. Y también hay innovaciones. Incluso en las fertilizaciones in vitro son muy importantes realizar un cariotipo antes de hora. ¿Por qué? Porque imagínense, si no se hiciera un cariotipo, si no se analizara de que el hijo es correctamente, entre comillas, sano, pues no, primero, tuvieran un error de por medio, ¿sí? Que desencadenaría a una falla tremenda en la concepción de ese hijo. Y segundo, pues la repercusión económica. Por eso siempre se realiza un cariotipo y por lo cual es muy, muy barato realmente. ¿Ya? Conceptos importantes. Del núcleo sale los cromosomas y del cromosoma sale el ADN. Básicamente, esa es la lógica de la biología molecular y de la genética. ¿Ya? Pero nosotros, básicamente, para obtener el cariotipo, vamos a hacer de manera, bueno, tenemos dos opciones. Una, ir desde la célula hacia los cromosomas o desde el ADN hacia los cromosomas, básicamente. ¿Sí? Lo más frecuente es de célula a cromosoma. De ADN a cromosoma son como que las revoluciones o las remodelaciones del cariotipo, que ya vamos a ver después. Segundo aspecto importante. Sí, dentro de la célula hay un proceso de, como todos conocemos, hay un proceso de ciclo celular y a partir de ello distintas fases. La que más nos importa, la que más nos importa es la metafase. ¿Por qué no la profase? Porque la profase básicamente todavía sigue el núcleo. Hay una desintegración pequeña, por lo tanto no nos sirve. No podemos extraer los cromosomas. La metafase es la más importante porque en la metafase, primero, ya no hay núcleo. Segundo, los cromosomas están alineados. Tercero, podemos romper los usos acrosómicos. Básicamente ya vamos a ver con qué sustancia. Rompemos para obtener esos cromosomas. Y tercero, porque los cromosomas todavía no están rotos, no están fragmentados en los alelos. La anafase, en cambio, básicamente no nos sirve porque ya no hay cromosomas, hay partes de cromosomas, hay los alelos. Y la telofase, pues tampoco nos va a servir, básicamente. A partir de ello, pues el último concepto, cromosomas. Los cromosomas básicamente pues es una X que contiene dos brazos, bueno, 4 brazos. Dos cortos, los cuales los llamamos P, y los largos, los Q. También tenemos un centrómero, que es lo más importante al momento de ver un cariotipo. Y también importante es saber esto. ¿Qué es un cromosoma acrocéntrico, submetacéntrico y metacéntrico? Los telocéntricos no se los ve mucho en cariotipo, pero esto sí. Un acrocéntrico en donde más vemos brazos largos, es decir, los brazos Q, que los brazos cortos, o en el cariotipo vemos como una manchita oscura
mucho más hacia arriba. El submetacéntrico, en donde el centrómero básicamente está un poquito más arriba de lo normal, y el metacéntrico, en donde hay un límite exacto entre brazos cortos y brazos largos de la misma distancia. Y por último, en genética, bueno, siempre les fastidian con que mencionen el cromosoma, mencionen la banda, subbanda, pero aquí una mnemotecnia importante que es cabra come basura. Siempre debemos escribir el número del cromosoma, el brazo, después viene la región, la banda y la subbanda. Pero bueno, eso no es tan importante ahora. Pero sí es importante reconocer ciertos tipos de alteraciones, ¿sí? Que siempre les mencionan. Para el cariotipo es muy importante. Tenemos alteraciones cromosómicas numéricas en donde puede disminuir o aumentar un cromosoma o donde puede disminuir o aumentar un completo paquete de cromosomas. A partir de ello llamamos aneuploidías, monosomía como en el caso de Turner, o trisomías en el caso de síndrome de Down, en donde se aumenta de ese 46, se hace un 47, XY o XX. Y en las euploidías, básicamente, esto es mucho más raro y se lo da en el caso de cáncer, ¿sí? En donde hay células de las que se extrae y se ve el cariotipo, se evidencia, pues, cromosomas de 96, de 108, de muchos más, ¿sí? Las aneuploidías son las más importantes hablando a nivel genético. Y de allí ciertas alteraciones estructurales en el mismo cromosoma, en donde podemos tener deleciones, es decir, pérdidas de un fragmentito chiquito, duplicaciones en donde se aumenta ese fragmento. En el caso de isocromosomas, en donde llega a ser el mismo, ya vamos a ver otra imagen. Los dicéntricos, hay dos centrómeros de por medio, y el anillo, pues, son hombre lento. Y otros que son más importantes, que son las translocaciones, que son las alteraciones cromosómicas mucho, mucho más importantes, como en el caso del cromosoma Filadelfia. ¿Sí? El cromosoma Filadelfia es un precursor de una leucemia, leucemia crónica, básicamente, y que se evidencia por cariotipo. Alteraciones, como les dije, numéricas, se pierde un cromosoma, monosomía, se aumenta un cromosoma, trisomía. Euploidías, en donde de lo normal, que es algo diploide, tener 2, 2, 2, 2, tienes 3, 3, 3, 4, 4, 4. O las otras alteraciones, deleciones, pérdida de un fragmento, duplicaciones, inversiones, en donde esa banda cambia de lugar, isocromosomas, en donde un fragmento se duplica, translocaciones, en el caso de acá, perdón, translocaciones en donde se intercambian los fragmentos, ¿sí? Se intercambian los fragmentos, y sustituciones o inmersiones, que es en el caso en donde se rompe un fragmento del cromosoma y se introduce en el otro, ¿sí? Lo más importante, si ustedes se dan cuenta en este gráfico que se hizo en un estudio, lo más frecuente es que encuentren de este tipo, ¿sí? De este tipo. Alteraciones estructurales. Translocación es lo más frecuente. Como les digo, siempre, siempre translocaciones. Es lo más frecuente. Y de ahí las numéricas. Así que ya vamos a ver más ejemplos. Nosotros, al hacer la parte práctica, como les digo, no se puede realizar en virtual porque se necesitan muchos materiales. A pesar de que es fácil, se necesita centrifugadores, que es lo que no se puede conseguir de manera virtual. Pero en los laboratorios sí lo encuentran. Sí, y ciertas sustancias que ya vamos a ver. Pero básicamente el cariotipo es organizar todos los cromosomas que, si ustedes se dan cuenta en estas imágenes de microscopio, pues están desordenados, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es ir viendo cada imagen, tomar una foto e ir recopilando cada cromosoma según las características, que ya les voy a comentar cuáles, que hay una inmensidad de características, pero yo les voy a mencionar las más importantes para organizar un cariotipo de manera un poco más sencilla, ¿sí? Pero nosotros vemos esto en el microscopio y tenemos que hacer esto, básicamente. Por eso siempre son las prácticas medias tediosas.
¿ya? Y bueno, tener en cuenta, para ya acabar esta parte teórica para ir a la parte de procedimiento, es que hay variaciones, ¿sí? Actualmente, a pesar de que son las más costosas, pero sí es necesario que sepan o que tengan en cuenta, es que al cariotipo se le han hecho muchas modificaciones o renovaciones. En este caso tenemos el Sky o el Fish, en donde básicamente hacemos lo contrario a lo que hicimos en el cariotipo. Para obtener el cariotipo vamos célula, cromosoma, ADN, genes. En el caso del Fish, en cambio, obtenemos desde al revés, desde la parte más interna, es decir, desde el ADN, del ADN vamos hacia los cromosomas. Y hay un plus. En estas nuevas técnicas moleculares para el cariotipo, podemos ya ver colores. Es lo más chistoso y lo más interesante. Obviamente es más caro, ¿no? Se usan como que tintes, nosotros le llamamos fluorocromos, en donde teñimos el ADN de esa muestra que obtenemos, pues teñimos, ese ADN se va a marcar y pues al momento de evidenciar, pues tenemos estas imágenes, que son puntitos, básicamente, que indican el cromosoma que tú marcaste, ¿sí? O la región de ese cromosoma, básicamente. Y a partir de ello, distintas alteraciones. Disomías, en donde les dije, recuerden, disomía es como que los dos mismos alelos, mamá y mamá. Eso es disomía, uniparental. O también podemos tener alteraciones, miren, de este tipo, alteraciones numéricas. En este caso hablamos de un mieloma en esta imagen de acá abajo, donde lo normal es que solo hayan dos colores, pero aquí hay una inmensidad, es decir, que hay muchos más cromosomas que están expresando mucho más ese gen cancerígeno. O también envejecimiento, que no es tan importante. Y por último, el SKY o el multi-SKY, en donde es más bonito ver todos los cromosomas a distintos colores de forma arcoíris, básicamente. ¿Ya? Vamos con el procedimiento para ya finalizar, casi ir terminando. En el procedimiento no es tan difícil realizarlo, lo menciono por experiencia propia, en donde lo primero que tenemos que hacer es obtener una muestra. Una muestra que lógicamente debe tener células, porque de las células vamos a obtener el núcleo y del núcleo vamos a obtener el cromosoma. Es lógico. Por lo tanto, podemos tener distintos tipos de muestra, ya lo habíamos hablado. Una de ellas, pues, es la sangre venosa. Obtención de sangre venosa, 5 mililitros, básicamente, o otras muestras. Las más frecuentes después de la sangre venosa es extracción de médula ósea, ¿sí? Para aspectos de mielomas, leucemias, o en el caso de investigar algún tipo de síndrome o síndrome de Down, Klinefelter, etcétera, se puede obtener el líquido amniótico. Básicamente esas son las tres muestras más importantes. Si no estamos en un laboratorio y lo hacemos esa muestra, siempre debemos tener una temperatura que es 4 centígrados, básicamente, para que la muestra no se llegue a alterar, ¿sí? Después de ello hacemos un centrifugado, en el caso que sea sangre venosa. ¿Por qué hacemos el centrifugado? Porque en el centrifugado dividimos plasma, dividimos la parte sólida y la parte blanca, básicamente. Y de esta parte blanca es donde extraemos todo el material. Me dirán, ¿por qué no de los eritrocitos? Porque lógicamente los eritrocitos no tienen núcleo. Y si no tenemos núcleo, no hay cromosomas. Por lo tanto, el plasma tampoco nos sirve, porque ahí solo hay proteínas. Entonces, nos queda la parte de leucocitos, la parte blanca. Centrifugado de esta muestra venosa, o en el caso de las otras muestras, lo que hacemos es un cultivo. ¿Sí? Ponemos algunas sustancias y lo dejamos en cierto tipo de refrigeración. Ahí sí es 72 horas con la misma refrigeración. ¿Sí? Después de tener la muestra, centrifugado y el cultivo, vamos a lo que nos compete. ¿Sí? Ya tenemos a la célula y el núcleo en stand-by, casi en stand-by. ¿Sí? Tenemos el ambiente, por esa célula puede aún dividirse de cierta forma, puede seguir haciendo su proceso, ¿sí? Porque estamos dándole un cultivo, un sitio a temperatura
y ambiente normal, por lo tanto la célula no llega a morir. Esa es la importancia de la muestra, del centrifugado y el cultivo. Ahora, necesitamos parar ese ciclo celular que está haciendo esa célula que aún sigue viva. ¿Con qué paramos? Paramos con esta sustancia que se llama colchicina. La colchicina básicamente lo que hace es inhibir a esos usos mitóticos que yo les había comentado, que son importantísimos recordarlos. Al nosotros inhibir esos usos mitóticos y justo en metafase, mediante la tubulina, básicamente inhibimos y por lo tanto el cromosoma no se puede dividir, no se lo rompe, no se lo lleva a los polos y no sigue la fase de anafase, valga la redundancia. Y por lo tanto ya podemos obtener los cromosomas. Sin embargo, aún tenemos una barrera mucho más grande, ¿sí? Que es la célula y ciertas membranas. ¿Cómo hacemos que la célula explote y libera los cromosomas? Ese es el siguiente paso. Lo hacemos básicamente con la lógica de la osmolaridad, ¿sí? El efecto osmótico. Si hay menos concentración de solutos, entra más agua, básicamente, y por lo tanto la célula crece, se hincha como globo y se explota. Esa es la otra lógica, el cuarto paso. Muestra, cultivo centrifugado, colchicina para detener la metafase. Algo interesante es que antes, para usar la colchicina, se ponía la muestra que tú tenías, y tenías que levantarte como 5 metros hacia arriba y lanzar, apuntar la gotita de colchicina para que se detenga la metafase. Ahora no se lo hace, pero antes se lo hacía, como algo interesante. Después, necesitamos que la célula se reviente, por lo tanto usamos sustancias hipotónicas donde no haya tanto soluto. Por lo tanto, la célula se llena de agua y explota. Una de ellas es el cloruro de potasio, es la más importante. Y con ello, pues, se explota la célula, se liberan los cromosomas y podemos evidenciar de mejor. ¿Sí? Por último, tenemos la fijación, ¿sí? Que hacemos con el fijador de Carnoy, ¿sí? Y por último, la visualización. En portaobjetos, ponemos la sustancia, en este caso ya debe estar la muestra con la sustancia hipotónica, y luego el fijador, y luego pues el tinte que ustedes puedan usar. Hay variedad de tintes que se usan, ¿sí? Para bandeos, para solo ver al cromosoma, etc. Y con ello pues usamos el microscopio. Algo muy importante al momento en que hagan la práctica o que se la realicen en algún momento que se pueda realizar, es, primero, no se puede evidenciar con un lente muy chiquito, no es como histología, los cromosomas no son histología, no se puede ver con un lente muy bajo. Tiene que ser el lente de mayor aumento en el caso de 100X. Aceite de inmersión, buscar el mejor campo posible, donde no hayan cromosomas ni tan pegados ni tan dispersos, sino un buen sitio, ¿sí? Y que no haya un proceso de transposición entre cada uno, ¿sí? Lo que les había dicho, la muestra, después de la muestra centrifugado, cultivo, dependiendo de la muestra, con ello paramos la metafase con colchicina, explotamos la célula con una solución hipotónica y obtenemos los cromosomas. Microscopio finalmente. El tinte y microscopio. Y es lo que nosotros podemos ver en el microscopio. Miren, algo tan pequeñito, por eso les digo, es y esto es con un lente de 40. Esto ya es con un lente de 100 y ni así se ve. Y lo digo por experiencia propia, es muy difícil ver un cariotipo. ¿Ya? Por último, vamos a ir de ese cariotipo, pues tomamos foto y básicamente pues la imprimimos y a recortar. ¿Sí? Es como un juego de niños. Pero les voy a contar al final de la charla que hay aplicaciones, ¿sí? Que hay aplicaciones que, bueno, ahora son gratis, pero bueno, hay empresas que realmente sí las tienen son mucho más sofisticadas, en donde pues dividen a los cromosomas y es mucho más rápido, ya les voy a mencionar. Pero básicamente a los cromosomas los dividimos a los 23, los dividimos en
en 7 grupos, de la A hasta la G. Lo más importante para un cariotipo y para ordenarlo, que ya lo vamos a ver después, es lo siguiente. El grupo A son los del 1 al 3, que son metacéntricos, es decir, hay un brazo, los dos brazos son casi iguales, ¿sí? Y son los más grandotes. Esas son las dos claves más importantes. Metacéntricos, brazos iguales y que son los más grandes, ¿sí? Esas son las claves. Por lo tanto, siempre encuentran 6 y por lo tanto tienen en primero, segundo, tercero. Tamaño más grande, medio y un poquito más chiquito. Después tienen que buscar los acrocéntricos, que tenemos dos grupos, el D y el G. Más importante es el G, ¿sí? ¿Por qué el G? Porque el grupo G, que es el 21, el 22 y el Y, son los cromosomas más chiquititos. Siempre nos vamos a los polos para formar el cariotipo. Los más chiquititos. Y son acrocéntricos, es decir, tienen esta forma. Un brazo largote y algo negro arriba. Ya vamos a ver después. Algo negro. Y ya, es lo más importante. De ahí los otros grupos no son tan importantes. Sí, obviamente hay muchas características, pero es una inmensidad. Que el uno tiene más genes, por lo tanto se marca más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos para esto. ¿Sí? Y por último, tener en cuenta que el X y el Y sí se los tiene en cuenta. Al X lo tienen como el cromosoma submetacéntrico, metacéntrico, pero básicamente es uno más grande. Es muy difícil de encontrarlo al cromosoma X. Al que sí se lo puede encontrar, si es que obviamente no sabemos de quién es la muestra, es al Y. Al Y sí lo pueden encontrar. Una clave para diferenciar géneros en saber si este cariotipo es de mujer o este cariotipo es de hombre, básicamente radica en el Y, ¿sí? Y es lo siguiente. El Y, a pesar de ser acrocéntrico, tiene algo característico. Siempre es negro en la parte inferior. Es decir, siempre sus genes están en la parte inferior, la mayor parte. ¿Sí? Básicamente, perdón, no tiene genes en esa parte, en esa porción, en la parte del brazo Q, en el brazo largo, básicamente. Y por eso se tiñe de color negro. Ya lo vamos a ver después. Ahora, la clave para saber si el cariotipo es masculino o femenino es, la primera clave, buscar. Si hay 5 acrocéntricos, si hay 5 cromosomas acrocéntricos y pequeñitos, el cariotipo es de hombre. En cambio, si encuentran 4, pues es de mujer. Y de ahí lo más difícil es buscar los submetacéntricos. Es algo muy difícil, pero con esta clave es fácil. Si encuentran 5 acrocéntricos pequeños, pues el cariotipo es de hombre. ¿Sí? Aquí un ejemplo. Miren acá. En este caso tenemos nuestro cariotipo sacado del microscopio. Y ahora vamos viendo si es que hay acrocéntricos. ¿Sí? Por ejemplo, miren. El de acá posiblemente puede ser acrocéntrico porque son los más chiquitos. Siempre tienen que buscar los cromosomas más chiquitos. Por ejemplo, este no vale. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí aproximadamente está el centrómero. Un brazo. Pero en cambio este sí sirve porque miren, aquí está lo negro, siempre casi lo más negro es el centrómero. Y por lo tanto tienen aquí un brazo largo y un pequeñito brazo corto, pero es casi insignificante. Entonces posiblemente puede ser este uno. Aquí tenemos otro que puede ser, es idéntico a este. Vamos buscando otro, tal vez que haya por acá. Este posiblemente sea otro. Tenemos 3, 1, 2, 3. Y posiblemente puede ser este otro. Posiblemente. ¿Sí? Y vamos a ver si es que es de hombre o es de mujer. Este. ¿Sí? Como les dije. 1, 2, 3, 4. Y este es 5. ¿Sí? Por lo tanto, al hacer el cariotipo, al ordenar, básicamente encontramos un Y los 4 acrocéntricos del grupo G, básicamente. En este es un poquito más difícil, casi no hay cariotipos de mujer, más hay cariotipos de hombres, de lo que me pude, de todas las fuentes investigadas. Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, este es el cariotipo. Y lo primero que tenemos que buscar para saber si es mujer u hombre es buscar los cromosomas más chiquitos. Este puede ser chiquito,
Este también puede ser chiquito, 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 chiquito. Son los más pequeños, es decir, del grupo último. Pero ahora tenemos que ver si son macrocéntricos o metacéntricos. Estos dos, a pesar de que son pequeños, si ustedes se dan cuenta, pues no, tienen como una forma de estrella. Y justo aquí está el centro. Este sería el centrómero de cierta forma. Por lo tanto, se descarta. Y nos vamos con los otros. Acrocéntrico. Este no está tan bien, tan bonito. Acrocéntrico, acrocéntrico y acrocéntrico. Por lo tanto, es mujer. ¿Sí? Esa es la clave para saber si es hombre o mujer. Ahora vamos con el análisis, ¿sí? Ya creo que me falta un poquito para indicarles la aplicación. Despuésito. Ahora vamos a analizar los cariotipos, ¿sí? A partir de ello, pues podemos evidenciar ciertos aspectos. Por ejemplo, ay, perdón, déjenme cerrar esto. No me deja anotar. Ya, listo. Aquí, por ejemplo, aquí podemos evidenciar claramente una alteración numérica de por medio. Tener tener más de 3 cromosomas en cada grupo, en cada grupo, pues obviamente estamos hablando aquí en este caso de un tipo de cáncer, ¿sí? Ejemplo, aquí hay una triploídica, ¿sí? Y en el caso de XY se duplica el XY, básicamente. Pero en los otros, pues hay tres pares, tres pares, tres pares, tres pares. Eso no es normal. En este otro caso, básicamente que está ordenado, aparentemente tenemos procesos normales de 2 cromosomas por cada grupo, ¿sí? Por cada pareja. Pero aquí en cambio no. En 4, en el cromosoma 4, en el 5, pues no, hay muchos más. Y nuevamente, posiblemente, dependiendo de la clínica, pues es indicador de algún tipo de leucemia, según de dónde saqué esta imagen. ¿Sí? Aquí, ¿qué podemos evidenciar en esta otra imagen? Podemos evidenciar, también es algo clave, evidenciar siempre si es que todos los cromosomas están bien. Por ejemplo, miren, aquí hay una duplicación en el cromosoma 9. Seguimos analizando 10, 11, 12. En el 13, miren, en el 13 hay una duplicación o posiblemente, analizando bien el caso, puede haber un proceso de translocación, porque miren, en el 14 no hay la pareja. Aquí hay una deleción completa. Posiblemente este de aquí se traslocó o se unió completamente y formó un cromosoma discéntrico, posiblemente. El 15 también hay un proceso de lesión pequeña y los demás no, siguen siendo normales. Aquí en este otro caso, ¿sí? Lo mismo. En el 13 y el 14 básicamente hay lesión del 14 y translocación hacia el 13 que forma básicamente un cromosoma discéntrico. En este otro tipo de cariotipo básicamente no hay ninguna alteración en los primeros dos grupos, pero en el tercero sí. Miren, lo normal es este cromosoma, un cromosoma de tipo submetacéntrico, de tamaño mediano, el 9. Pero miremos el otro. Sí, es submetacéntrico. Aquí está el centrómero básicamente, lo más marcado. Pero hay mucho más material cromosómico aquí. Por lo tanto, analizando mucho más en los otros cromosomas, nos damos cuenta que en el 22, pues hubo una ruptura, ¿sí? Y este cromosoma, que hubo una lesión, pues transformó y se formó una translocación hacia el 9. Este es el famoso cariotipo del cromosoma Filadelfia, precursor de una leucemia, de un tipo de leucemia crónica. Y también pues podemos evidenciar los distintos tipos de anomalías que ya habíamos visto, ¿sí? En los cromosomas, inserciones, pero esto es con mucho más detalles, sí, obviamente. Es estar fijado en el cariotipo y evidenciar banda por banda, banda por banda, banda por subbanda, región, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero para que evidencien que sí, es posible. ¿Sí?
inserciones en donde se aumenta una región que no debe ser, translocaciones, cambio, básicamente entre un cromosoma y el otro. El robertsoniano, la translocación robertsoniana básicamente se encuentra, puede producir un pseudo síndrome de Down, en donde básicamente hay una translocación casi completa de cromosoma 13, 14 o 21, ¿sí? Y entre otras alteraciones, ¿sí? Y cromosomas en anillo, isocromosomas, en donde son casi los mismos, solo que duplicado el brazo largo o el brazo corto, ¿sí? Básicamente. Y pues a partir de ello, pues los distintos síndromes que son frecuentes y siempre tenerlos en cuenta en genética, ¿sí? En el caso de el síndrome de Turner, que es una monosomía, básicamente, en donde si se dan cuenta es 45X0, no hay ni siquiera un Y en este cariotipo. Y en el cariotipo real, básicamente es lo mismo. Todos los cromosomas están normales, pero en X pues no hay un Y. Ese es el famoso síndrome de Turner, una monosomía de tipo sexual. Después tenemos ya las famosas trisomías, como en el caso de la trisomía de Patau. Básicamente en el cromosoma 13 se aumenta un cromosoma idéntico, siempre tenerlo en cuenta. Porque si no es idéntico, estamos hablando de una translocación, de una deleción o duplicación, isocromosomas, etc. Patau 13. Después tenemos el famoso Edward, trisomía de Edward, que es en el 18. ¿Sí? Aquí un cariotipo de esa distinción. En este caso hablamos de un 47XX. Duplicación del cromosoma 18, o en este caso trisomía de 18. Aquí en el otro caso tenemos el famoso síndrome de Down, en donde en cambio es del 21, ¿sí? Caso del 21. Todos estos siempre se lo realiza con amniocentesis, sí, siempre tenerlo en cuenta, ¿sí? Y por último, el de Klinefelter, ¿sí? Básicamente en donde es una trisomía de tipo sexual. En el caso de Patau, Edwards, Down, estamos hablando de trisomías en cambio autosómicas, ¿sí? Un cuadro resumen de todas las anomalías, las más frecuentes, ¿sí? Tenerlas en cuenta siempre en genética. Siempre las trisomías y la monosomía de Patau son las más importantes. Ahí para hilar más fino, pues son translocaciones, cromosoma Filadelfia, etc. Y eso, muchas gracias. Déjenme, antes que nada, déjenme indicarles dos cositas, ¿ya? Antes de terminar. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir mi pantalla. Y ya. Ay, perdón. Ya. A ver, no sé si los chicos que estén presentes aquí tengan iPhone. Personalmente no lo tengo, tengo Samsung. Pero las personas que tengan iPhone, básicamente esta aplicación que se llama Training Karyotypes, básicamente es una aplicación buenísima. No la tengo en mi sistema, pero de lo que revisé de un amigo que me ayudó a evidenciar, es una app, realmente si les gusta esta parte y quieren aprender un poquito más, les va a servir demasiado. Básicamente les enseña un poco más del bandeo de cromosomas, del tamaño de los cromosomas, les ponen ejemplos para tener como 120 ejercicios de cariotipos en donde pueden ir interactuando y pues es como un juego literal, ¿sí? Ese es el primer plus. Y el segundo, en donde les quiero indicar que me costó mucho el tiempo, pensaba que había muchas más aplicaciones, pero hay una en especial que se llama Smart Type, que ya les voy a pasar el link, en donde básicamente pueden hacer lo mismo, ¿sí? Ya les voy a mostrar rápidamente. Aquí, bueno, no tienen tantos ejemplos. En este caso es un demo, ¿sí? Básicamente. Déjenme que se descargue el ejemplo para indicarles más o menos. Eso les digo, esta práctica no estaba como tan de acuerdo porque no, es un poquito difícil de hacerla así virtual.
pero hay softwares, y uno de estos es este, y como el Training Karyotypes, básicamente que te hacen todo el trabajo, básicamente. O sea, solo tienes que tomarle la foto bien bonita al microscopio, cargarla a tu computadora y con este sistema, pues ya te lo ordena rápidamente. ¿Sí? Por temas de tiempo voy a hacer lo más rápido posible. Aquí tenemos una cantidad de ejemplos. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar uno rapidito. ¿Ya? Miren, aquí, por ejemplo, esto es lo que vemos en el microscopio. ¿Sí? Básicamente. Todos los cromosomas dispersos, básicamente. Siempre tener en cuenta eso. Si hay un conglomerado, no sirve, busquen otro campo óptico. ¿Sí? Y pues en este software básicamente lo que les hace es ya armarles toda el asunto. ¿Sí? En este caso estamos frente a un cariotipo masculino, normal aparentemente. ¿Sí? Y en donde en esta opción que ya les voy a pasar después el link, por ejemplo aquí en clasificar, pues pueden desclasificar y los cromosomas les salen dispersos. Y a partir de ello, pues ir evidenciando ciertas características. Por ejemplo, eh, ya sabemos que es hombre, ¿no? Pero en el caso de que no sepan, pues vamos buscando pues, los cromosomas más chiquitos. Estos serían los cromosomas más chiquitos. ¿Sí? Miren, aquí acrocéntricos, en donde hay un brazo totalmente grande de los dos lados, pero aquí está el centrómero y brazos cortos. Aquí hay otro, lo mismo, brazo largote, centrómero y brazos cortos muy chiquitos. Aquí hay otro, posiblemente este sea otro. Y busquemos otro, porque recuerden, son 4, para el 21 y para el 22. Pero ya dijimos que es hombre, en este caso vamos a buscar otro. Posiblemente sea este. A ver, déjenme ver. No, este no. Por ejemplo, miren, este no. Este posiblemente sea un submetacéntrico. Entonces ese no me sirve. Este tampoco. Este tampoco. Vamos a ver el más chiquito que es este. Este sí puede ser. Miren, este brazo largo y unos brazos chiquititos, básicamente. Este sí podría ser un Y. Entonces podemos ir cogiendo, los vamos poniendo. Aquí posiblemente este sea un 22. Este tal vez sea un 22. Y después ya les corrige. Y busquemos ahora los más grandes, que es lo que siempre les digo. Este es el más grande y este también. Entonces posiblemente estos sean los del grupo, los de los 1, el cromosoma 1. Y vamos viendo otro, por ejemplo este. Este es metacéntrico. Los metacéntricos siempre son del grupo de acá abajo. ¿Sí? Básicamente. Este también parece un metacéntrico. Perdón, metacéntrico. Y ya. Y en la opción de acá de clasificar, ponen autoclasificar y pues les marca toda la clasificación directa. Y donde ya no tienen que estar viendo uno por uno. Ya les clasifica. ¿Sí? Y por último voy a abrir un nuevo caso para que me crean que sí es posible. Verán, voy a poner, ¿dónde está? Nuevo caso. Voy a poner guardar. No, aquí no. A ver, nuevo caso. Voy a poner Julie. Ya, nuevo. Ahí ponen los datos. Ay, me equivoqué acá, perdón. Ay, no, déjenme poner aquí. Nuevo caso. El nombre, yo que sé, Ale. Nuevo. Ahí en el caso ponen aquí desconocido, porque si ponen el género ya les analiza directo. Ahí ponen todos los datos. Aquí en caso ponen importar. Y en el caso de que tuvieran alguna imagen, en el caso de que yo sí tengo una imagen, que fue una de las pocas que encontré, en este caso que es un cariotipo de mujer, la cargan, les piden más datos, ponen guardar y les manda algunas configuraciones. Si esto yo lo configuro, déjenme ver por aquí. Lo configuro un poquito más. Ya. Déjenme ver un poquito. Ya, por ahí más. Ya. Lo configuran. Pueden también, sí, que se marquen más las bandas, que no se marquen más las bandas. Le dan OK. Ponen intercambio de vista.
y efectivamente les marca y les ordena acorde a lo que ustedes están poniendo el cariótipo. En este caso sí, XX. Obviamente que hay que hacer algunos ajustes porque, por ejemplo, esto está mal. Siempre se hacen unos ajustes, ¿sí? Pero aquí no todos son estos. Porque miren, aquí hay más pequeños, ¿sí? Solo por efecto de tiempo, ¿ya? Y eso. Dejo de compartir y eso ha sido todo, chicos. No sé si tengan alguna duda, inquietud, curiosidad. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Ya. En el caso del ejemplo que mostró el del caso de Estados Unidos, si hubieran hecho la prueba de maternidad como que al contrario, es decir, la tía con los sobrinos ahí hubiera salido el 100% de maternidad. Claro, en ese caso interesante, no se hizo realmente porque para buscar el ADN de la madre en esas dos señoras fue muy difícil, ¿sí? Porque de lo que menciona el reporte de caso es que en ciertos óvulos, ¿sí? Ciertos óvulos que secretaba el ovario de la señora mantenían el ADN de la tía, en este caso, ¿sí? Pero porque hicieron algunos análisis de ADN de saliva, alguna biopsia que hicieron también de piel, porque como que ciertas partes, como vieron en la chica, como que ciertas partes que cambian de color tienden a decir que es la línea celular. En este caso, en el reporte de caso, pues se hizo, pero no se pudo llegar a conseguir la, la, la muestra, porque más que nada fue de los óvulos. Pero sí, en el otro caso que les había mencionado, el de Alaska, ahí sí, porque ahí sí había el otro paciente. Y fue por un proceso de transfusión de médula en donde se supo que era el hermano, básicamente. Ajá, pero sí, sí es posible. Como les digo, es muy raro ese caso de quimeras, muy, muy raro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para Héctor, creo que Héctor, sí, ya le voy a pasar a Ale la presentación. No sé, creo que en Power o en PDF, las dos. ¿Alguna otra duda, chicos? O algo que no haya quedado claro o algo, tal vez. Bueno, chicos, como no hay preguntas, bueno, espero que sí haya estado entendido. Igual creo que Alexis ya te va a mandar el link para que estés en Telegram, por si acaso Ya. ahí le surge algo y te escriban, porque, o sea, genética sí es un tema bastante complejo, pero lo has dado bastante bien. Yo creo que todo lo que les dio es como que las cosas súper importantes que ustedes tienen que saber y que sí les va a servir mucho en genética. Solo hay que leer bastante y hacer esos ejercicios de pedigrí también, que sí, o sea, repasen Sí, muchachos. Nada más, agradecerte mucho Alexis, súper bien tu charla. Y nada chicos, gracias por estar aquí presentes. listo, muchas gracias.